Antes de comenzar y a forma de introducción, cuando estuve en el seminario de estudiante, recuerdo que el catedrático que me impartió la materia de Apocalipsis era un profesor exigente. El libro por sí solo no lo es, él era exigente. Nos hacía memorizar tantos versículos, nos hacía memorizar las plagas, las trompetas, los sellos, los hay, casi todo de forma literal, al punto de que en esos años se había vuelto la materia de Apocalipsis como una especie de colador, en donde muchos tropezaban. Y reitero, no porque Apocalipsis fuera compleja, es que el profesor era complejo, que dicho de paso sea, no me estoy quejando, ahora lo estoy agradeciendo. Probablemente fue parte de su ímpetu que provocó en mí la pasión por el libro. Un compañero dijo, molesto después de un elegante 4 que sacó en el parcial, y por cierto él ya era predicador y tenía un ministerio fuerte en la iglesia, bien molesto me dijo, mira, a mí de qué me sirve todo esto si yo me voy a ir con la iglesia, me dijo. Entonces, como yo me voy a ir en el arrebatamiento, a mí que me importan todos los hay, todos los sellos y todas las trompetas. Me puse a reír, yo sé que eso fue producto de la frustración de una prueba académica. Sin embargo, quiero introducir con esto porque si ese sentimiento se deriva en la vida de otros cristianos, pensando que no es importante aprender estas cosas, no digo memorizar, pero sí entenderlas, sí aplicarlas, sería como dijo mi amigo, por frustración, como un sentimiento oculto. Yo no me puedo memorizar los sellos. Sería un poco de negligencia de vuestra parte no poner vuestra pasión. Si cuando termine la cuarentena, usted puede decir que además de que hubo un escudo protector de nuestro Señor cubriendo nuestra familia, usted estudió completo el libro de Apocalipsis y lo leyó completo, solo eso ya es un éxito en la vida espiritual que vale la pena replicar. Así que les exhorto y les animo. Recuerden que es punto de honor haber leído el manual. Hoy vamos a profundizar con Ricardo algunas cosas que no están en el capítulo 9. Pero si no leyeron el 9, va a ser todavía mucho más difícil entender por qué Ricardo o yo estamos haciendo aquí algunos cuadros. Así es que si no lo leyó, igual nos vamos a esforzar, pero no lo olviden, es punto de honor leer el capítulo durante el día para que en la noche nosotros podamos explicar, ampliar o aplicar, valga la redundancia. Bueno, arranquemos, Ricardo, hablando sobre el pozo del abismo. Sí, cuando nosotros leemos el capítulo 9, encontramos que dentro de la quinta trompeta, el escritor utiliza una muy buena parte del capítulo para explicar lo que significa la quinta trompeta. Que dicho sea de paso, ya estamos en las trompetas. Definitivamente. Y bueno, esta ya es vamos quinta. a hacer y esta es la quinta. Ok. Entonces, lo que sucede dice de que una estrella está descendiendo y trae la llave del pozo del abismo. Y de por sí se sobreentiende, y parece que lo dice, de que el abismo se abre y de ahí salen unas langostas y comienzan a ejercer una serie de sacrificios, de sufrimientos a la población que está en la gran tribulación. Entonces, nuestro trabajo esta noche es comprender de qué se trata esto del abismo. ¿Cuál es el abismo? Bueno, en la Biblia... Espérame, para ponerlo en contexto, hay un abismo. Existe un abismo. Y de ahí va a salir una plaga, que ya vamos a hablar qué puede ser. Y alguien lo abrió con una llave. Y alguien abrió ese abismo. Entonces ahora vas a sugerir 4 definiciones para entender cuál es el contexto total. Adelante. Entonces, en el Antiguo Testamento, cuando se refiere al lugar donde habitan o donde van los muertos después de
de haber transitado por esta tierra, lo menciona como el Seol. Y nosotros definimos el Seol como el lugar de los muertos, ¿ok? En el Antiguo Testamento. Pero en el Nuevo Testamento nos da nuevas pistas de qué es lo que sucede o cómo se comporta esa parte del inframundo, podríamos decir. Entonces, hay cuanto menos 4 lugares o 4 estaciones o 4 divisiones en las cuales están caracterizados ciertos lugares acá, y los vamos a definir esta noche. El primero es el abismo, que viene o deriva del término avisos del griego. Hablamos del Nuevo Testamento. Y hay cuanto menos 9 referencias, referencias en el Nuevo Testamento donde nosotros encontramos esta palabra. Principalmente nosotros debemos definirla como un lugar donde están confinados en el presente un grupo concreto de demonios que van a ser soltados en el momento de la quinta trompeta. Entonces, ¿esta es una especie de cárcel? Esta es una especie de cárcel. Y todo está en la Biblia, desde luego. Definitivamente. De hecho, algunas referencias, yo no sé si en casa están tomando notas. No habría forma de que en este estudio panorámico demos los versos, okay. Pero son 9. Sí le podemos tomar una foto a tus notas y después del estudio las pasamos al club y a Facebook para que todos puedan tomarlas. Okay. Entonces, así es que, ¿qué significa abismo, dijiste? Avisos. Y es una especie de cárcel. Una especie de cárcel. Okay. Ahí hay... Demonios. Dale. Ahora, hay un ejemplo con esto, donde nos lanza pistas acerca de lo que hay aquí, y es cuando Jesucristo sacó una legión de demonios de un hombre. Cuando estos demonios reconocieron que se trataba del Hijo de Dios, le rogaron que no les enviara al abismo, sino que se fueran hacia un hato de cerdo. Estás hablando de cuando Jesús exorcizó a este hombre, y que los demonios pidieron irse a los cerdos en lugar de ir al abismo. Sí. Entonces, y estos demonios están aquí encarcelados esperando el tiempo de que la quinta trompeta suene y que se abra ese lugar. Ahora, eso nos deja sobreentender que los demonios pidieron no ir ahí porque obviamente es un lugar de tormento el cual ellos, aún siendo demonios, temen. Exacto. Y probablemente sea el lugar donde estos demonios van cuando se han sobrepasado en la rebelión contra Dios, ¿verdad? Entonces por eso le teman demasiado. Al decir de sobrepasado es de que ya sabemos que todos se rebelaron, sí. Pero obviamente hay algunos que no solo su rebelión es mayor, sino también su poder era mayor. De hecho, entramos al segundo lugar, Dale. Que se considera o se conoce como el Tártaro. La palabra solamente aparece una vez en el Nuevo Testamento. Yo creo que aquí sí vale que escribamos la referencia. Dale. Es 2 de Pedro, capítulo 2, del versículo 4 al versículo 7. 2, 4 al 7. Cuando ustedes lean la referencia se van a dar cuenta de que dice de que Jesucristo les arrojó al infierno, que es la palabra tártaro acá. Entonces, cuando nosotros estudiamos el origen de esta palabra, dice, es una especie de sonido, algo así como que los tartarizó. Torturó. Los torturó, los tiró al tártaro. Entonces, cuando leemos el contexto, descubrimos que los que están en este lugar específico son un grupo de demonios que fueron condenados en los tiempos de Noé, que es Génesis capítulo 6 del versículo 1 al versículo 7. Los hijos de los ángeles. Los hijos de Dios. Entonces, esos hijos de Dios, y si estudiamos la traducción, sería la palabra Nefilim, que significa hijos caídos. ¿Okay? Y ni siquiera vamos a ir hasta ahí. No vamos a profundizar. Nomás como pequeño, quizás expectativa para los que quieren profundizar. Aquí es donde algunos piensan de que estos demonios poseyeron cuerpos humanos y tuvieron sexo con los humanos, y que de esa mezcla salieron los gigantes. Lo dice literal, de hecho. Sí. Entonces, cuando usted lee Segunda de Pedro y revisa el contexto, se da cuenta de que estos están aquí, a diferencia de los del abismo, están guardados hasta el juicio final. Estos son soltados en la quinta trompeta para que torturen al ser humano, pero estos están esperando su juicio. Entonces hay una especie de diferenciación acá. Ahora, atentos,
no estamos diciendo que este es un lugar intermedio en donde no hay sufrimiento. No. Estamos diciendo que es un lugar de tormento, pero les espera algo peor. De hecho, al final vamos a concluir qué sucede con todos estos lugares. Dale. ¿Verdad? Entonces hablábamos de esto y hay un verso paralelo, ¿verdad? Que es Judas, versículo 6 y versículo 7. Entonces ustedes pueden hacer la comparación ahí sobre el Tártaro, que la traducción es infierno. El tercer lugar lo conocemos como el Hades. En algunas referencias del Nuevo Testamento, cuando se habla del Hades, se refiere a literalmente la tumba de una persona. En algunos, no en todos. En la mayoría, cuando se habla del Hades, se refiere a una palabra griega que tiene su definición como el lugar donde se hallan confinadas las almas de los seres humanos perdidos mientras esperan el día del juicio. Este no es lugar de tormento de demonios. No. Este es lugar de tormento de todos los que no pusieron su fe en el Señor y han sido condenados. De hecho, aquí cabe la historia del rico y Lázaro. Ahí está el rico. Aquí está el rico, específicamente. Entonces, en el Hades, si una persona muere sin Cristo, va para el Hades a esperar el juicio final, a lo que nosotros conocemos como la segunda muerte. En el Antiguo Testamento esto. En el Antiguo Testamento esperaban que Jesucristo resucitara y los que murieron esperando a Jesucristo se salvaron. Ahora, atentos, la mala interpretación o la descuidada interpretación de esto es lo que lleva a una cantidad de personas a creer en el purgatorio, porque piensan de que es un lugar intermedio. Algo así como, vamos a esperar el juicio final y quizás podemos ser librados y tener una segunda oportunidad. Absolutamente no. Este es un lugar de tormento. Que hay otro peor, ya lo vamos a ver, pero igual sigue siendo tormento. Entonces, para que concluyamos, todas las almas que se encuentran en el Hades están ahí para condenación. Van a estar en la segunda resurrección y van a ser lanzados al siguiente lugar. Mira, si quisiéramos decir que cada lugar es para un grupo específico, entonces tendríamos que decir que el abismo... Trompeta 5. No, pero es para los que van a salir. Por eso, sería la trompeta número 5. Sí, que después salen a hacer daño. Entonces estos literalmente están encarcelados. Encarcelados. Ahora, los de la segunda, estos son los de crímenes peores, por decirlo. De hecho, cuando nosotros hablamos de estos... Este es demonios. Demonios. Y cuando nosotros hablamos de qué es lo que hicieron, aparte de lo que usted dijo, era una especie de treta de Satanás de corromper la sangre del ser humano para que Jesucristo no naciera. Son los que se opusieron en forma directa al nacimiento del Señor. Y este es para humanos. Humanos, almas de seres humanos. Y nosotros daríamos paso al último lugar, que se le conoce como el Gehenna. No sé si quiero... Gehenna. Ajá. Perdonen si lo escribo mal, no importa. En realidad es griego, ¿verdad? ¿O hebreo? Es griego. Cuando nosotros pensamos y definimos o pensamos o decimos la palabra infierno, y ahí comenzamos a describir lo más corriente que podemos imaginarnos sobre el infierno, nosotros estamos pensando en esta palabra. ¿Ok? Es decir, que cuando la Biblia habla del infierno como tal, como lago de fuego, es esta palabra en específico. Ahora, básicamente... ¿Este es el último? Este es el último. Este es el lago de fuego, este es el juicio final. Es decir, que este lugar va a recibir a todos estos tres. Entonces, no haría mal en decir de que estos tres se les puede llamar en un solo contexto Gehenna. Sí. Y que estos son como apartamentos específicos de tormento igual. De hecho, quien va a inaugurar este lugar será Satanás cuando sea lanzado en el último capítulo. Y de ahí van de Apocalipsis. todos los demás con él. Entonces hay como diferentes funciones, pero en realidad todo es parte del mismo engranaje, podríamos decir. Ok. Entonces ahí estaríamos. ¿Han entendido? Ustedes como botón de muestra, todo está claro. Si ustedes han entendido esto, yo asumo que los varios cientos que están siguiéndonos lo están entendiendo.
En resumen, todo es el infierno, pero hay obviamente algunos apartamentos especiales de tormento dentro de ese infierno. Y nosotros explicamos todo esto en realidad para que nos diéramos cuenta que era el abismo que se describe en el capítulo 9 de Apocalipsis. Que de ahí es donde salen estas langostas. La langosta que ahora vamos a abordar. Correcto. Ahora, antes de ir a esa langosta que vamos a abordar, ¿quién escribió la Divina Comedia? Dante, ¿no? Dante Alighieri. A lo mejor estaba leyendo esto cuando hizo la novela. Pero él le puso 9, círculo. Bueno, es que él estaba directo, pero a lo mejor de aquí lo sacó. Es muy probable que para muchos de ustedes es primera vez que escuchan esta explicación. No debería sorprenderles. En realidad, como dije en la introducción de este estudio, el cristiano nominal no presta mayor interés a esto. Llega a la conclusión, si todo es el infierno. Cierto, pero al nosotros entender estos detalles podemos entender de mejor forma de dónde salen esos demonios y por qué están encarcelados, más el poder que tienen para hacer daño. De hecho, pensaba ahora precisamente hablarles del Hades, pero siento que me voy a perder, Ricardo, y por el tono en el que vamos, es mejor ir directo al capítulo 9 y hablar de la plaga. Sí. Y si el tiempo nos deja, hablo entonces del Hades, que también está separado en cierta forma. Pero hasta aquí, Jenny. Sí, preguntan en cuál de esos 4 se encuentra Satanás. Todavía no ha sido lanzado a este. Ahora, Satanás hoy por hoy está en el mundo. Su reino es aquí. Uh-huh. Es el príncipe de Él, este al mundo. final de esta, me adelanto, ¿verdad? Pero al final de toda esta etapa, Satanás va a ser encarcelado por 1000 años. Y luego de 1000 años va a ser soltado y ahí va a ser juzgado y ahí sí va a ser lanzado al gehenna. Es más, sin afán de que me tilden de satanizar o de fanatismo religioso, yo estoy convencido que el coronavirus es otra treta de Satanás para poner en la mente de la humanidad cierto costumbrismo a las plagas, a las catástrofes, para que cuando viene la tribulación, la gente piense, justo como ahora están diciendo, no es la única plaga, nos vamos a reponer, y Dios quiera que sí, pero lo están pintando como que es algo a lo que deberíamos acostumbrarnos. Ya hubo 4 plagas de la bubónica, y ahora que les vamos a hablar de la plaga de las langostas, así es que puede ser otra treta de Satanás, para desenfocarnos o acostumbrarnos a algo. De hecho, Jesucristo lo profetiza porque él se refiere a estos tiempos como los tiempos de Noé. La gente va a estar teniendo una vida normal a pesar del juicio, Sí. ¿verdad? Y es por eso que no van a poder creer, ¿ya? Porque se han acomodado al sistema. Exacto. Bueno, Hay otro. sí. Y Satanás en la actualidad tiene acceso al infierno. Satanás en la actualidad tiene acceso al infierno. La Biblia no lo dice de forma literal, pero por todo lo que leemos, no lo tiene, ni creo que crea que va a ir a terminar ahí. De hecho, la guerra de él es para llevarse a todos los que puede y creer que puede superar a nuestro Señor. De ahí que es una guerra. Sí, podemos verlo a lo largo de la Biblia. Hay algunos pasajes, por ejemplo, Satanás está en el cielo acusando a Job, ¿verdad? Quiere decir que él tiene cierto movimiento sobre este mundo. Cuando Jesucristo está en su ayuno, Satanás se le presenta, se le materializa en diferentes, y platica con él y le quiere tentar. Entonces Satanás está en este mundo esperando también su juicio. Exacto. De hecho, hay una pregunta que quizás muchos no se hacen, pero la vamos a hacer más adelante, es: si nadie sabe el día ni la hora cuándo va a suceder todo eso, ¿cómo Satanás va a hacer para tener al anticristo listo? Entonces, pero todavía no la respondamos. Bueno, sí, de acuerdo. Dale entonces, vámonos a la plaga. Bueno, la plaga de langostas, si hemos leído el capítulo 9, por ahí desde el versículo 2, hay una especie de descripción
sobre estas langostas. Entre eso dice que se abre el pozo del abismo, sale un humo, comienzan a salir langostas y se les da la orden o se les da la oportunidad de que puedan hacer daño a todos los que no tengan el sello. Mira, este es otro juicio. Sí, definitivamente. Que consiste en una plaga para provocar tortura. Porque dice que no va a haber muerte. No va a haber muerte. Entonces es para hacer sufrir nada más. Uh-huh. Ahora, por 5 meses. Por 5 meses. Hay dos posibilidades al respecto de la interpretación de lo que significa esta plaga. Al menos los libros describen dos. Si hay otra tercera, pues nos la cuentan. Nosotros reconocemos dos. Da la primera. La primera interpretación, y yo creo que la más sabia de hacer, es que es una interpretación literal. Dale a la segunda, me voy a meter yo con eso. Okay. Entonces, la segunda interpretación tiene que ver con que las langostas son demonios. Son demonios que salen y tendrán el poder para hacer todos los juicios o todo lo que van a hacer, que ya se describe acá. Entonces, si entendemos eso, no tiene nada de loco. Porque yo lo veo desde este punto de vista. Si millones de personas desaparecen en el rapto, ¿okay? No, la idea más lógica que el mundo le va a mostrar, que la sociedad va a mostrar al mundo, será que los extraterrestres se lo llevaron. Entonces, si de pronto ven personas o superhumanos, demonios o algo, la gente lo va, hasta como usted había dicho, asimilar. ¿Ya? Entonces la idea no está tan descabellada. Es que ya van a estar acostumbrados. Exacto. Mira, vos ni siquiera habías nacido, yo creo, cuando salió la película Encuentros cercanos del tercer tipo. Fue una película taquillera en el cine, en donde habían los terrícolas tenido un encuentro con extraterrestres. Fue dinamita, pero eso fue como el principio de una saga de películas haciéndole creer a la humanidad de que no estamos solos en el universo y que hay extraterrestres y que hay vida superior. Entonces, para ese tiempo, creerlo es otra treta de Satanás, en donde la gente va a decir, sí, fueron alienígenas. Y todo va a ser parte de la manipulación del anticristo, porque habrá muchas capacitaciones, habrán, como hoy en día con el coronavirus, ¿verdad? Muchos videos, muchas falsas noticias, mucha información. De hecho, ¿verdad? a los que hablamos de que hay relación bíblica en esto nos tildan de fanáticos. Sí. Pero si vos y yo nos ponemos aquí a filosofar sobre un probable contacto con un objeto volador no identificado que traía un virus, no vamos a parecer tan lunáticos. Sí. Entonces es parte de la manipulación, serán parte de todos los gobiernos lo que van a realizar, y si lo pensamos de esa forma no será tan loco. Bueno, esa es la primera probable interpretación sobre esta plaga. Escuchen la segunda. Literalmente es una plaga de langostas. De esos animales a los que nosotros llamamos chapulines. Déjenme leerles algo por si piensan que estoy exagerando. 1876, el dato viene de las Naciones Unidas y lamentablemente no tengo el libro a la mano de mis anotaciones de hace 30 años. Pero ya pasé el link, Daniela, lo envía a tu WhatsApp y también al del Club de Lectura para que lo compartan y que quienes quieran hojearlo lo hagan. Saben que en 1876, un poquito más de 100 años, un poquito menos de 100 años, hace 100 años, un poquito más, hubo una plaga de langostas en África, en donde se estima que murieron cerca de 200,000 personas. Que esta plaga incluso llegó, ya no completa, pero sí parte de esa nube incluso a la costa de Costa Rica. Escuchen cosas curiosas que están en el registro histórico. Un enjambre normal puede contener hasta 150 millones de langostas por kilómetro cuadrado. 150 millones de esos animalitos.
una bandada de ese kilómetro puede llegar a consumir una proporción equivalente a cultivos para quitarle la comida a 35,000 personas. Dice que en esa época nubes de langostas se desplazaron rápidamente a una velocidad entre 100 y 150 kilómetros por hora. Y hay tantas cosas aquí. Más de la mitad de la población de Sudán, 6.5 millones de personas, sobre un total de 12 millones, o sea, la mitad, se enfrentarán a una grave inseguridad alimentaria. Diría yo, increíble, ¿no? Una plaga de langostas. Ahora, con simples y sencillamente leer eso, ya estamos hablando de tormento. Sí. Porque imaginen una nube de esos animales que nos invada, pero además de eso tienen el poder de picar. La descripción que Juan da es como la de la picadura de un escorpión. Sí. Para aquellos que han sido picados por un alacrán o un escorpión, saben de sobra lo doloroso que es. Y entre más ponzoñoso, más letal. Pero no tienen el poder de quitar la vida, solo tienen el poder de provocar tormento. ¿Para quiénes es este juicio? Para las personas de la tribulación que no tengan el sello. Desearán morir, pero no pueden. Pero la muerte huirá de ellos durante 5 meses. Clamarán la muerte por el dolor y el sufrimiento que esta plaga propina. Ahí pregunta el hermano Roberto Pérez, ¿estos que están sellados, quiénes son? Son los 144,000 que hablamos. Los que hablamos anoche, los 144,000 que estarán predicando. Sí. A ellos las plagas no les pueden hacer daño. A ellos. Sí. Exacto, pero sí a todos los demás. Bueno, sigamos. Bueno, lo que creo que tocaría ahora es, pienso que no sería mala idea si nosotros hacemos un análisis general de hasta dónde hemos llegado para que no nos perdamos. Sí, es buena idea. Hagamos un punto de equilibrio ahí. Es como que pongan en una especie de gráfica, porque ya ahorita ya vimos sellos, ya vimos trompetas, ya se abrieron unos ay. Por cierto, mientras yo borro y empiezo a escribir, explica respecto a los ay. Bueno, o ayes. Nosotros acabamos de alguna forma interpretar el sonido de la quinta trompeta, pero cuando nosotros seguimos leyendo nos damos cuenta de que hay 3 ayes, y esos 3 ayes corresponden a las 3 trompetas que aún nos falta interpretar. ¿Qué es esta ciencia del ay? No es nada difícil, solamente es una especie de exclamación, ¿verdad? De dolor. De dolor. Si puedo hacer una comparación, cuando nosotros decimos que alguien es bienaventurado, hablamos que es bendito, que hablamos que es dichoso, que es bendecido. Pero cuando hablamos de alguien que se le dice ay de esta persona, casi que estamos diciendo pobre de ellos, están malditos, están condenados, están sufriendo, ¿verdad? Definitivamente lo opuesto a que alguien esté bienaventurado. Entonces es una expresión de dolor. Es una expresión de dolor que nos ha llevado a una cúspide de lo que comenzó con los sellos, hay de los que sufran las últimas 3 trompetas. Vamos a los sellos. ¿Son cuántos? Son 7 sellos. Entonces diríamos 1, 2, hasta llegar 7. Al 6. Al 6. Pero al llegar al número 7, el séptimo sello está abriendo o inaugurando 7 trompetas. Se convierte, el séptimo sello se convierte en 7 trompetas. En la primera trompeta. Entonces aquí empiezan 7 trompetas, que entonces diríamos 1, 2 y así hasta llegar al 6. Pero al llegar al número 7, las 7 trompetas serían 7 copas. Se convierte en las copas de ira. Y aquí en las 7 trompetas habían los primeros 4 ángeles. Aquí son ángeles. Ángeles que habían detenido los 4 vientos para que se sellaran
Y hoy de hecho descubrimos por qué era importante sellarlos antes de esto, Sí. ¿verdad? Por lo que pasó con la trompeta número 5. Ujú. Ya sellados, ya se pueden desatar estos juicios, ¿ok? Y la séptima trompeta nos va a llevar a una ¿Dónde nueva serie de aparecen los juicios. ay? Los ayes son en los últimos 3, sería el Entonces quinto, sería el quinto, sexto y séptimo. ay y ay. Y el lector va a descubrir que cuando aparecen los ayes es al final del juicio. El primer ay se cumplió, dice, ya que es al final del juicio de esa trompeta específica. Ahora, quisimos ponérselos así en perspectiva, porque en este momento yo les aseguro que si a quemarropa le pregunto a ustedes, miren, ¿en qué estamos? En el capítulo 9, alguno de ustedes en forma coloquial diría, ahorita ya no sé, porque me sale con sellos, trompetas y hoy voy con los ay. Pero si lo ponen así, es más que sencillo. Saben de que al final de cuentas, así como el lugar de tormento que vimos antes, si eso, los 4 lugares, el abismo, el Gehenna y todo finalmente era un tormento o el infierno, ¿todo esto qué es? ¿Qué es todo esto? La gran tribulación. Sí, pero aplicado, juicios, todo esto son castigos, la justa reprimenda de la maldad de este mundo. Que podríamos decir que es 6 por 3, como casi 18, ¿no? Los que llevamos hasta este momento. Ahora, todavía no hemos hablado de cuáles se abren en la tribulación, cuáles en la gran tribulación, porque todavía no les hemos hecho ese diagrama. Y solo también es importante, que recordemos que todo este pequeño diagrama que nosotros vemos acá, todo está dentro del libro que el Cordero abrió, ¿verdad? Comenzando con los 6. Que en resumen, ese libro es la apertura del juicio de Dios. Definitivamente. Sí, Jenny. Aquí hay 2 preguntas. Aquí preguntaba Eric, ¿el capítulo 9 se lleva a cabo en la tribulación o la gran tribulación? Vamos a explicar eso cuando expliquemos el diagrama de la gran tribulación. Vaya, y habían otras 2. El hermano César dice que quiere saber, ¿será que todo el universo estará muerto o podría haber vida en algún lugar? No, aquí dice que solo la tercera parte va a sufrir. Y es específico en cada castigo qué porcentaje va a sufrir. Y Dani dice de qué tamaño serán las langostas y serán literalmente como lo describe la Biblia. Hay en las langostas hay 5 tamaños y se difiere por la edad de la langosta, que es lo que se conoce. Está saltón, revoltón. Eso está en el libro de Joel. Sí, hasta que se convierte en una langosta adulta que es más o menos así, no sé si la cámara, pero nosotros hemos cazado langostas aquí en la propiedad y son bien grandes. Así. Sí, así. Bueno. ¿Verdad? Y cuando yo no quiero verlas. Cuando uno, de verdad son tenebrosas, y cuando uno escucha cómo vuelan y cómo suenan, parece como si me va a picar o algo así, porque se ve imponente el animal. Ahora, imaginámonos millones de estos. Millones. Cuando estuve en el seminario, había un abuelito que él dice que él vio una plaga de langostas, no sé en qué departamento, y él narraba que el cielo se oscurece. Es como si una nube oscura tapara el horizonte y que se ve, fue la palabra que él ocupó, se ve apocalíptico, dice, lo que provocan esas nubes de langostas. ¿Hay más? Bueno, en cuanto a la guía, creo que hemos resuelto casi todos los puntos, excepto el último, que a propósito lo quiero dejar hasta el final, porque ahora hablemos respecto... No hemos resuelto Abadón y Apolión. Amplia. Bueno, la lectura lo describe como el rey. Del abismo, entonces. El rey del abismo. Pero nosotros quizá cabe que nosotros definamos y digamos qué significa el nombre, que es destructor. Sí. Ya cuando nosotros lo traducimos es destructor y lo que hace es que viene liderando toda esta plaga.
Ahora, Abadón es hebreo y Apolión es griego. O viceversa, si me equivoqué, las disculpas. Mi griego y mi hebreo han desmejorado en la cuarentena. Estoy bromeando, no hablo ni una ni otra cosa. Lo que sí es cierto es que uno es hebreo y el otro es griego. Ahí literalmente ustedes pueden encontrarlo. ¿Que por qué razón está escrito aquí con los dos idiomas? Simple, recuerden que Juan es un judío y reconocían a este como Abadón, pero ahora lo está escribiendo en griego, entonces tenía que identificarlo como tal, y esa es la razón. Y prácticamente eso es todo. ¿Qué más con esta guía? Bueno, me gustaría recalcar la última parte del capítulo, ¿verdad? Lo del verso 20. Sí. Déjame explicar primero lo de los espíritus encarcelados. Okay. Este cuadro, por cierto, y creo que esto no es casualidad, lo que vamos a explicar ahora, Ricardo, sucedió en un Viernes Santo. Sí. Qué curioso, ¿no? O que quizás qué causal. Recuerdan sin duda que nuestro Señor fue crucificado un viernes, pero resucitó hasta el domingo. Entonces la pregunta es, ¿qué hizo esta noche y el sábado hasta amanecer domingo? La Biblia dice puntualmente en Primera de Pedro que Él bajó a predicar. ¿Saben qué? Creo que deben buscarlo. No, pero es Efesios. También está una parte. También está en Efesios, pero búscame Efesios y yo les leo Primera de Pedro. Segunda de Pedro. No, primera. Yo voy a leer Primera de Pedro y vos lees Efesios. Y ustedes busquen la que gusten. Yo voy con Primera de Pedro, capítulo 3. Dice: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto, pero vivificado en espíritu. Aquí viene lo que quiero mencionar. En el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, a los que estaban en la primera posición, en el abismo. Los encarcelados. Sí. A los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé. Bien, ahora vas con Efesios. Bueno, Efesios, lo que nosotros leemos en el 4, versículo 8, dice: por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Descendió a las partes más bajas de la tierra. ¿Qué es lo más bajo de la tierra? A ver, jóvenes, ¿qué es lo más bajo de la tierra? Sin duda el abismo debe estar ahí. Pero hablando en física, ¿qué es lo más bajo de la tierra? Entonces es el centro de la tierra, porque eso es lo más bajo, ¿no? Bueno, dice 2 Pedro. Quisimos leer esta vez la referencia porque es probable que para algunos esto jamás lo escucharon. Dice: si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino arrojándolos al infierno, los entregó otra vez a prisiones de oscuridad para ser reservados para el juicio. Bueno, hablemos de esa reserva. ¿Dónde están esos demonios y de qué se trata? En Lucas es, sí.
está la parábola de el rico y Lázaro. Y habla de que en el centro de la tierra había esto, un abismo entre estos dos. A esto se llamó el seno de Abraham y a esto se le llamó el Hades. Y a todo esto se le llamó el Seol. ¿Dónde estaba? En el centro de la tierra. Esto es Antiguo Testamento. Ustedes recuerdan la historia porque el rico que llegó al Hades le pedía a Abraham que le diera de permiso de ir y testificar que todo esto era cierto. ¿Sí recuerdan esa porción? Entonces Abraham le dijo que había un abismo entre ellos y que no se podía ir de un lado para otro. ¿Quiénes estaban en el seno de Abraham? Estaban todos los santos del Antiguo Testamento. Cuando me refiero a santos es todos los salvos. Aquí incluyan a David, al mismo Abraham, a Isaac, Esther, Josué, todos los salvos del Antiguo Testamento. Y si les pregunto a quemarropa, ¿y por qué no están todavía en el cielo? Porque Jesús era la primicia de la resurrección. Nadie podía ir al cielo sino hasta después del Señor Jesucristo. ¿Quiénes estaban aquí? Estaban todos los incrédulos del Antiguo Testamento. Cuando Jesús muere, los versos que acabamos de leer, dice que baja acá y hace dos cosas. Uno es proclamarle a los incrédulos no, porque estos ya están condenados. ¿Quiénes más estaban aquí? ¿Quiénes más estaban aquí? Wow, sos mal instructor, Ricardo. Los espíritus encarcelados, los demonios, lo que Ricardo se llevó los primeros 20 minutos explicando. Estaban aquí y Jesús bajó a proclamarles, ¿qué cosa? Que Él es el Mesías príncipe contra el que se rebelaron y que Él había vencido la muerte. Llegó a proclamarse en frente de ellos. Número uno, ¿qué otra cosa hizo? Llevó la cautividad cautiva. Desapareció entonces el seno de Abraham. Todo esto está en los pasajes paralelos que les hemos dado. Y dice en un salmo, si mal no recuerdo, que el Hades y el Seol se ensancharon y que todo esto se convirtió en el Hades. Y la cautividad cautiva fueron llevados a la presencia de Dios. ¿Quién los llevó? Nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que acabamos de leer. Ahora, ¿por qué se vuelve especial ahora? Se vuelve especial primero porque hoy es viernes, es lo que está a punto de suceder en la historia, 2000 años atrás. Emocionante que nosotros lo estamos explicando esta noche. Segundo, es importante para que entiendan el lugar de tormento. Y tercero, debemos saber que aún este infierno que está en el centro de la tierra, llamado Hades, la Biblia dice que se va a ensanchar más. Que cuando sea el final de los tiempos, todo este planeta se convertirá en el gran Gehenna, el infierno por la eternidad. Ahora que hemos estudiado todo eso y que lo entendemos bien, podemos ir al verso 20-21, pero antes hay preguntas ahí, dice ella. Sí. El tío Carmelo pregunta, ¿cómo saber en su momento si es el sello de Dios o el chip del anticristo el que será puesto? Es interesante pregunta. Lo primero es que bendito Dios,
nosotros nos iremos antes de esa persecución. Así es que no tendremos que batallar contra la posibilidad. Pero mi sugerencia, no, mi urgencia y mi consejo es, desde ya, algo que nosotros no podemos permitir como Iglesia de Cristo es que nos pongan ningún sello en nuestro cuerpo, de ningún tipo. Porque de hecho ya no es ninguna novedad que algunos países han implementado los chips. Ya la moneda digital está desapareciendo. Ya hay chips precisamente son como cápsulas subcutáneas y también en el ADN, con el cual la plataforma del anticristo se va a abrir más para que el enemigo gobierne. Así que yo diría, no dejemos poner sobre nuestro cuerpo absolutamente nada. Y de paso ya dijimos que los que van a ser sellados son los 144,000 son judíos, sí. Número uno. Y los otros que van a... No son judíos y lo habíamos estudiado en los capítulos anteriores. No, pero ahí está hablando del sello del 666. La pregunta tiene que ver con el sello del anticristo. Claro, si no es judío no hay que dejarse poner ningún sello. El que se quede, ¿verdad? Sí. Y antes que me vayan a preguntar, me voy a adelantar. Sé que algunos estarán pensando, y cuando dice no se deje poner ninguna marca sobre su cuerpo, ¿hay alguna relación respecto a los tatuajes? Eso está íntimamente vinculado. Yo creo que en lo absoluto hay semejante vínculo. También creo que hay una cantidad de personas que se han tatuado muy lejos del gobierno del anticristo. Algunos fue por moda en la época de la guerra de Vietnam, otros como parte de la secuela y la alienación de este mundo, y otros hasta han dicho tener razones cristianas. No creo que esté vinculado. Sin embargo, también voy a enviarte, Dani, John Piper, un gran maestro referente, tiene una explicación donde él dice, voy a exponerte 5 razones bíblicas del por qué no debes tatuarte. Por supuesto que no está atado a Apocalipsis, pero sé que algunos me iban a preguntar eso. Bien, ¿hay otra? Sí, todavía. Dice el hermano, el lenguaje literario de las langostas y los escorpiones, ¿con qué lo podríamos comparar? Bueno, lenguaje literario es entender lo que ahí dice. Cuando lo entendemos literalmente es específicamente lo que ahí dice. La pregunta fue, si no la escucharon, ¿con qué podemos comparar el lenguaje literal de las langostas? Con langostas. Uh-huh. Sí. ¿Qué más? Y el hermano César dice, no me di a entender. El predicador dijo que el propósito del diablo es hacer creer a las personas que extraterrestres se llevaron a la iglesia en el rapto. Uh-huh. Eso me lleva a preguntar de nuevo que si hay en la Biblia alguna porción que respalde la existencia de vida en otro planeta. Ninguna. No hay nada. La Biblia no relaciona en lo absoluto la vida en otros planetas. Y si la Biblia no menciona nada, nosotros no tenemos nada que decir tampoco. Sé que ahora alguno puede decir, no, pero mire, yo vi a... Nosotros no podemos mencionar lo de la Biblia. Y la Biblia no dice absolutamente nada sobre vida en otro planeta, así es que, ¿para qué conjeturas si hay tanto que hablar sobre lo que Jesús sí quiso revelarse a nosotros? Ya no hay tiempo. Los 5 minutos que me quedan, verso 20 y 21. Bueno, Leo, al final de las trompetas, sí, ¿verdad? Al final de todo esto, dice, y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Increíble, ¿verdad? Que después de todo el sufrimiento que este planeta va a experimentar, no se arrepintieron. Yo te interrumpí hace un rato al respecto. ¿Ibas a decir algo?
De hecho, iba a decir que es sorprendente. Y pienso que tiene que ver porque habrá ausencia del Espíritu Santo. No, ¿No? no. Siempre la gente tiene la tendencia. Te lo voy a demostrar. Hoy hacen eso. Te puedo asegurar que cuando la cuarentena pase, van a hacer un carnaval. No solo en este país, en todos los países del mundo, en donde el desenfreno va a ser mayúsculo, en donde la cuarentena a este mundo no le enseñó nada, en donde van a blasfemar más contra el nombre de Dios y en donde van a ridiculizar a todos los predicadores que hemos dicho que esta es una oportunidad para volvernos a Dios. Ellos van a decir, ¿se dan cuenta? Todos esos predicadores apocalípticos, extremistas, lunáticos, y no se van a arrepentir. Es que sabe, el punto no es en sí toda la filosofía religiosa que usted puede encontrar en este libro, porque lo que ha visto aquí son juicios, y los juicios vienen como consecuencia de la maldad. Lo que nuestro Señor está juzgando es la negrura del corazón humano, que ahora mismo, en medio de tanto pánico, el hombre sigue siendo egoísta. Yo no dejo de sorprenderme cuando veo las personas que tienen que ir a trabajar, porque véanlo de esta forma. Yo no sé en porcentajes cuántos estamos en cuarentena, y si somos empleados estamos ganando. No sé si es un 80% de la población laboral, no sé si es un 70%, lo que sea. Hay un porcentaje bien grande que está saliendo a las calles. No voy a defender a los médicos y a los militares porque ya lo hice. Esta vez voy a hablar de los que trabajan en las gasolineras. Esta vez voy a hablar de los dependientes en los supermercados. Voy a hablar de los empleados de los servicios de limpieza de las alcaldías. Un gran porcentaje de ese personal gana el mínimo. Y si ellos no van a trabajar, van a perder su empleo. Ellos están saliendo a arriesgar su vida. Ellos dejan a sus hijos comiendo ansias en sus casas. ¿No les parece que es el colmo de la injusticia que haya personas que están saliendo a pasear, que quieran organizarse para pensar que no pasa nada? Sería ser injustos, sería ser egoístas, sería no pensar en esas personas. Ese es un pequeño ejemplo de la maldad, pero sin dejar de mencionar el alto índice de abortos, sin dejar de mencionar los asesinatos. Por ejemplo, ¿crees que van a pasar después de la cuarentena? Más quizá. Sí, porque la pregunta va a ser, ¿en cuánto nos quedamos? En 10, creo. Al día. ¿Sí? Sí. Habían bajado, creo que a 10 o a 8 los homicidios en este país. Cuando termine la cuarentena, muchos de los que delinquen, los que cometen actos criminales, están en bancarrota, porque tienen 2 meses de no tener dinero. Entonces van a salir en el desenfreno. ¿O queremos creer que la cuarentena les va a hacer reflexionar y volver su corazón a Dios? ¿Verdad que no creemos eso? Entonces, no se van a arrepentir, Ricardo, porque el Espíritu Santo ya no esté aquí. No se van a arrepentir porque el corazón del hombre
no quiere nada con Dios. De hecho, es lo que experimento muchas veces desde el púlpito. Personas que llegan a la iglesia, pero no porque están buscando al Señor. ¿Saben? Así como lo hice ayer con una confesión, lo voy a hacer de nuevo. Me dijo el otro día un buen amigo, mira, ¿y vos por qué has tomado partido contra los futbolistas? Y me puse a reír. ¿De qué estás hablando? Si yo inicié el ministerio de fútbol. No, hombre, me dijo, si es que a cada rato arremetés contra ellos. Yo le dije, fíjate que es mi quizás necia urgencia de querer que vuelvan su corazón a Jesús, porque estoy convencido que muchos o varios de ellos, la única razón grosera por la que llegan a la iglesia es por jugar. Y hay un celo que no sé si es sano o no en mi corazón cuando veo que algunos líderes promueven y permiten esas cosas. Porque yo me pregunto, ¿no nos damos cuenta que es un irrespeto a nuestro Dios? Es algo así como quisiera que buscaran al Señor. Pero no estoy seguro que todo esto haga que el corazón del hombre se arrepienta. Pero ¿saben? Si todo esto fue para que dos personas buscaran a Jesús, en buena hora. Y yo ya escuché 2 o 3 testimonios a través de internet. Así es que gloria a Dios por ello. Oramos. Señor, gracias por hablarnos, por el estudio de Apocalipsis. Perdónanos por no arrepentirnos, Señor. No es que nosotros estemos en mejor posición que otros y que nosotros seamos mejores. La única diferencia que yo encuentro aquí en la Biblia es que a algunos nos da vergüenza. Estamos arrepentidos porque te amamos. Deseamos con todo nuestro corazón que nos perdones, que nos des la oportunidad de corregir. Si yo de vez en cuando, Señor, parezco desde el púlpito como un acusador, perdóname, Señor. Mi único deseo es que aquellos que han dado la espalda volvieran la mirada hacia ti. Gracias por dejarnos estudiar la Biblia, y si hay personas sin Jesús escuchando, te ruego toque sus corazones y ellos vengan a ti, Señor. Gracias por amarnos, por darnos vida eterna, por darnos esperanza. Por favor, envía ángeles que acampen a nuestro alrededor y nos defiendan, Señor. En Cristo Jesús. Amén. Antes de cerrar, leí en internet el testimonio de un anciano, creo que fue en Italia. El médico de turno le dijo que para poder mantenerse con el equipo de ventilación, no sé qué tipo de equipo es, necesitaba pagar 500 euros al día, porque él estaba en un hospital privado. Entonces el anciano empezó a llorar. El médico, consternado, le dijo, discúlpenos, pero usted puede optar por un hospital que no sea como este. Entonces el anciano paró sus lágrimas y le dijo, no, yo no estoy llorando por que no tenga el dinero, yo puedo pagar el dinero. Estoy llorando porque durante 93 años, le dijo, yo he respirado todos los años y nunca le tuve que pagar un solo centavo a Dios por respirar. Y nunca le di las gracias. Estoy llorando porque he sido ingrato. Ahora les tengo que pagar a ustedes para que me dejen respirar 500 euros al día. ¿Cuánto debo deberle a mi Dios? Dijo.
cuánto nosotros le debemos al Señor, ¿no? Bueno, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Buenas noches, nos vemos mañana, siempre a las 7.